La funa es una mierda. Acompáñenme a hablar sobre la funa mientras me tomo este café colombiano. He pensado mucho en la funa estos días porque entre todos se están funando. Me ha tocado ver cómo cae uno por uno y prácticamente estoy esperando el momento en el que me toque a mí. Funando todos entre todos y yo estoy de espectadora, opinando como siempre que la funa no es la salida. Parecen fuegos cruzados y como que hay que esquivar porque de repente te puede tocar a ti. Pero yo opino que la funa es una porquería, para evitar decir esta palabra y que luego me bajen el video. La funa cada vez me convenzo más de que no es el camino, no es la forma, y que es súper necesario empezar a encontrar nuevas formas, nuevos caminos de reparar y de señalar también, denunciar, gestionar las diferencias y los conflictos entre nosotros. Eso es algo que ya he dicho bastantes veces y que seguramente ustedes también piensan. Y no crean que estoy diciendo eso porque nunca haya funado a alguien. Creo que a propósito también del episodio que publicamos en Afrochingonas ayer sobre la funa, ahí cuento que yo he participado en varias funas. Sin embargo, creo que 10 años después de que la funa se haya popularizado como una forma de denuncia, estamos a tiempo de pensar en repensar, en reflexionar y redireccionar el camino hacia otro lado. La funa, si revisamos su historia, es una práctica que surgió al sur del continente de Latinoamérica, en los países del Cono Sur, en donde las víctimas pedían justicia por crímenes de lesa humanidad. Ante la impunidad, ante la inacción de las autoridades, estas personas víctimas decidieron salir y colocar los nombres de las personas que habían ultrajado sus derechos. Yo no sé en qué momento la funa comenzó a ser parte justo de una estrategia del feminismo, especialmente para denunciar a los agresores. No sé qué pasó en ese pedazo de la historia, no lo tengo muy claro, pero sí recuerdo muchísimo que hace más o menos unos 10 años, en las universidades esta práctica del tendedero comenzó a popularizarse. Había un ánimo de denunciar muy fuerte y claro que estábamos cansadas y queríamos que se nos escuchara y que las personas que habían sido violentas hacia nosotras, pues que repararan de alguna manera. Y después de esto, después de que se denunciaron a maestros, directores, compañeros, alumnos, etc., empezamos a utilizar el escrache y la funa como una forma de gestionar los conflictos dentro de los colectivos. A mí me pasó esto en el año 2020. Y es un chisme que no quiero narrar los detalles porque no quiero hacer precisamente de esto un chisme. Pero a partir de esa experiencia es que comienzo a preguntarme por qué la funa es una herramienta, un mecanismo para castigar y para aislar y para completamente eliminar a una persona que no me cae bien. Creo que ya no estamos en tiempo de decir mentiras y tenemos que reconocer que la funa sirve para eso, no sirve para más. Yo no veo que haya alguna búsqueda de justicia. No es cierto que las personas que funan están buscando reparación. Las personas que funan lo que están haciendo es buscar la eliminación de la otra persona. Que esa persona se quede sin afecto, sin amigos, que la saquen de los espacios, que su voz no se escuche. Y las personas que funan utilizan su capital social, sus contactos, sus redes, para bloquear toda posibilidad de que esa persona funada tenga oportunidades de trabajo, de amistad, de amor, de pareja, etc. Sabemos que los conflictos en los colectivos a veces pueden ser muy complejos
y me parece súper inadecuado llevarlos al nivel de la funa y además de esto someter todo este conflicto al escrutinio público. Al publicar en internet, en las redes sociales, la información de lo que sucedió, las demás personas sienten que tienen el derecho a opinar sin conocer las versiones de la historia y el proceso, el conflicto, etc. Eso me parece peligroso de la funa, el hecho de que muchas personas estemos platicando como si fuera tal cual un chisme sobre lo que sucedió. Y nosotras, si somos supuestamente antipunitivistas y anticarcelarias, pues deberíamos evitar caer al máximo en esta posición de juez o jueza. Nosotras no somos MPs o fiscalías, o por lo menos yo no me siento en esa posición como para hacer una investigación y saber exactamente cómo fue lo que pasó, los hechos y los detalles, etcétera, porque no nos corresponde hacer esa tarea. Yo no quiero investigar la vida ni la versión de los hechos de nadie y darle la razón a uno o a otro. Esa es otra cosa que también sucede en la funa, que parece que víctima y agresor, persona que comete el daño y persona afectada son opuestos, son contrarios, son binarios. Eso me parece una forma muy maniquea de ver las cosas. O sea, yo puedo estar a favor de ambas versiones, de ambas personas, escucharlas y tener empatía con ambas. Eso no me hace ser cómplice o perpetradora o no creerle a la víctima o etcétera, o respaldar violencias, reproducirlas, machista, etc. La funa pocas veces es una herramienta precisamente de denuncia contra esas violencias y más bien una forma de gestión de los conflictos entre colectivos, entre compañeros, entre parejas, entre amigues, examigues, etc. Y no crean que yo digo esto desde la superioridad moral de no haber querido funar a nadie. En este momento yo tengo muchas ganas de funar a alguien y me estoy mordiendo los codos porque prefiero conservar mis principios políticos y tener una ética al respecto que dejarme llevar por la emoción que siento, el dolor, la rabia, el resentimiento. También creo que es súper importante como al momento de funar a alguien, preguntarnos, o si nos piden, por ejemplo, compartir la funa de alguien más, preguntarnos si en efecto, quiénes son los implicados en estas funas, ¿no? ¿Cuáles son las relaciones de poder, las asimetrías de poder? Y también qué palabras y qué argumentos se están utilizando en medio de la funa. Si yo quiero funar a alguien, lo dije en estos días en mis historias, creo que debo ser súper cuidadosa al elegir la información que voy a compartir hacia el público. Porque no es lo mismo decir que Pepita Pérez, que era mi jefa, cometió violencia laboral y me explotó y utilizaba constantemente su poder para explotarme, oprimirme, dominarme, que decir que Pepita Pérez, que era mi jefa, era una zorra, era una desgraciada, se acostaba con 1000 manes, que vestía de tal manera, que tenía tatuajes, etc. Me parecen muy complicadas las funas que recurren como a este tipo de caracterizaciones, este tipo de información para hablar de las narraciones, para narrar, describir los hechos violentos. Creo que en ese sentido tenemos que tener muchísimo cuidado porque podríamos estar cayendo en la reproducción de esas violencias que queremos erradicar. Es necesario que nos sentemos entre colectivos, entre personas, a seguir reflexionando sobre esto e inventarnos una forma distinta para internamente resolver nuestras diferencias. Tampoco les quiero decir que estoy en contra completamente de la funa. Yo creo que en algunas circunstancias las funas son necesarias, ¿no? Como cuando, por ejemplo, tu jefe está ejerciendo un tipo de violencia laboral hacia ti, que no te quieren pagar tu sueldo, que te han humillado, sobre todo cuando son personas que ocupan posiciones de poder y que quizá una funa no les haga ni cosquillas. Trump tiene denuncias de agresión sexual. Ya lo vimos, es una persona que acaba de ganar la presidencia de un país, de uno de los países más importantes del mundo, una de las potencias más grandes
del imperialismo mundial. Cuando dicen que las funas no afectan la vida de los hombres, yo me pregunto, de los hombres o de las personas, yo me pregunto, ¿esto es realmente cierto? Hay personas que sí son saboteadas y a las que sí les cierran espacios precisamente por alguna funa, y yo conozco varias. Y también estas personas viven afectaciones en su salud mental. No solamente lo digo por las otras personas, sino por mí misma, porque en la funa de 2020 que yo viví, yo casi me enloquezco. Me parece que las personas funadoras también replican una cantidad de violencias, no solamente al utilizar estos términos y estas palabras y estas narraciones súper problemáticas en donde comparten información completamente irrelevante sobre los hechos de la violencia. También caen en actitudes violentas cuando insistentemente le están escribiendo, están persiguiendo, están vigilando a la persona funada. Eso es acoso y es violencia también. Las funas reproducen toda esa violencia, la refuerzan. Como que justifican un montón de violencia en nombre de la justicia. Y eso me parece súper problemático. Porque comparte el principio de la ideología carcelaria, que es básicamente que las personas en condición de cárcel no tienen derecho a tener derechos, valga la redundancia, porque fueron violentas, porque cometieron un delito, porque cometieron un crimen y son lo peor del mundo. Y un poco en la funa hay esta idea: te mereces todo el acoso del mundo porque tú me hiciste esto, porque fuiste machista, porque fuiste sexista, porque fuiste racista. Yo voy a seguir pensando, por supuesto hay muchas cosas más que derivan de esto. Estoy escribiendo sobre la funa. Mi café está súper rico. Y apenas porque si tomo más tarde café ya no duermo. Déjenme en los comentarios ustedes qué piensan.